Buenas tardes. Disculpe por el retraso y también el contexto del link. Creo que no me podían aceptar, entonces seguramente unos minutitos de más lo tomaremos en cuenta de hoy. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos en un proceso de entrenamiento. Así incluso 2 semanas atrás hemos mejorado algunas pautas de comprensión, de entender contextos breves, sencillos que hablaban desde nuestra mirada personal y tal vez de ahí podamos partir, ¿ya? Un ratito. Este archivo ahorita lo comparto por el chat del Zoom, como también al Drive que ustedes tienen programa. Entonces, un ratito voy a desconectar o dejar de compartir para poder enviarles al chat. Muy bien, ahora sí, no sé si pueden confirmar si el audio está bien, se pueda escuchar de la mejor manera, por favor, para poder. Sí se escucha, Muchas maestro. gracias. Gracias, gracias. Ya. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a ver desde el bloque uno, por favor, el de actuar estratégicamente, pero vamos a analizar algunos puntos que hay que conocer tal vez de las preguntas también, qué significa, cómo está estructurado y todo ello, ¿no? El contexto que nos puedan dar, el contexto que nos puedan brindar los evaluadores cuando proceden con las preguntas. Entonces, siempre la pregunta básica que les van a hacer al inicio, ahora sí es más entrenamiento, por favor, para cada uno de ustedes, es la apertura de dar confianza al evaluado. Y en ese caso, de esta manera, ¿no? La pregunta básica, sí o sí, que no cuenta dentro de la evaluación, sino de apertura del diálogo, es Imanota Keikanke, puede ser forma más reducida, que ustedes ya conocen dentro de la lengua, y llama Iyaku. Va a variar dependiendo de la zona, ¿no? Yaku. Y luego Imata Shutik. Shutiki. Vamos a analizar desde que puedan entender desde lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, necesito yo saber qué significa esto, ¿no? Entonces, recuerden, el no significa el contexto de saludo, cómo estás, cómo te encuentras, cómo te va. Y aquí está el verbo, el estar siempre. El inki marca la segunda siempre. Toda la acción que ustedes van a determinar o que nos pregunten va a estar vinculante con la forma segunda. Yamai, yaku, yameya significa estar bien o estar mal, pero hay una forma diferente acá. Es una pregunta interrogativa puntual en el saber sí o no, ¿ya? Y la pregunta imata shutik. Debo conocer qué es el que corresponde liki.
Todo contexto de pregunta que hace el ministerio, como es una entrevista, es un diálogo, lo va a hacer para la segunda persona. ¿Ya? Entonces tenemos varias palabritas que hay que conocer. Y Manao, ¿cómo? Llame Yaku, ¿estás bien? Ayaku, o otra forma, estar bien. Y Shuti o Suti o Huti va a depender mucho de la zona, pero la estructura a nivel del quechua central debe ser una sola, ¿no? En escritura. Entonces, por ello viene esta forma. Muy bien. Recuerden, cualquier bloque que te pregunten, uno, 2, 3, 5, 6 o de los que hay en el primer bloque, nos van a contextualizar. Siempre. Entonces, para eso debo conocer. Por bloques lo vamos a trabajar. Por ejemplo, acá, Wambra Kaptiki, cuando eras niño. ¿Y dónde está ese famoso cuando eras niño? Estimados participantes, está acá. La forma de Picti, que ideamos acá. Vamos a subrayar y entender ya, por favor. Muy bien, otro colorcito. Es muy importante que me manejen el significado de esa expresión. Picti, Bikuptiki, Oaxaptiki, Uriaptiki, todo lo que consideren ustedes, esa forma endosa, expresa la forma Picti. Muy bien, Wambra, ya creo que allí conocen ustedes. Y la forma eras. Ya, la forma eras significa la forma nosotros indicábamos. Un ratito, por favor, vayan haciendo. Ahora sí. Muy bien. Continuamos. ¿A qué tenías miedo? Dice, ¿no? ¿A qué tenías miedo? ¿Y dónde está la palabra miedo? El contexto de acá está acá. Mancha, manzai, de la acción que estamos indicando. Sí, sí. Entonces, ese contexto hay que tener muy en claro, ¿no? Las palabritas, no se preocupe, las palabritas que hay que conocer. Muy bien. ¿Y dónde está la forma de tener? Aquí está la acción que podríamos marcar de forma distinta, de un color, ejemplo moradito, para poder entender. ¿Y dónde está la pregunta? Acá está la pregunta. Y mata. Eso lo marcamos de color rojo. Entonces, vamos entendiendo. Entonces, hay varias cositas que hay que conocer. Ya entonces voy marcando algunos puntos, por eso dice que Pitayarpay, los conocemos, por ejemplo, el puntual es picti, que significa cuando, allí nomás. Eh, y cuando nos marcan cuando eras, ¿dónde está la forma? En la forma iki, que marca la segunda persona, ¿ya? Pero es en la acción, ¿no? En el cuando del pasado, ahí el indicativo. Muy bien. Asimismo, debo conocer un sufijo muy importante en el caso de nosotros. La ta, que está ahí, y su significado en este punto es a o al. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ello. En el caso del pasado, en la forma X marca la segunda persona, ¿ya? Indicativa. Muy bien. Miedo, tengo que conocer muy bastante, es mansa, pero en este caso viene de esta forma con una forma agentiva, pero esa forma significa a qué. Y este te marca el contexto. Por ejemplo, que se puede determinar a qué tienes miedo, a qué comes, a qué lloras, y eso puede entender de esta forma, y tal vez allí, mico, a comer. Uria a trabajar, Rica a ver, Manzak a tener miedo a algo, ¿no? Entonces, eso también podemos recordar. Muy bien.
Y manota, vuelva a reiterarle, por favor. Entonces, mi léxico puntual en esta pregunta significa cómo, para poder el entendimiento. Tsayman tsaypita qishpirkayki. Qishpi, vamos, superaste. Recuerden que la estructura es distinto, ¿no? De la lengua quechua con la estructura de la castellana. Entonces, tsayman tsaypita para marcar. Y qishpi, hasta acá sería la acción, verbo, de superar, de no, ya no tener miedo. Y aquí está. ¿Cómo superaste ese miedo, no? Muy bien, hasta ahí. Entonces, allí, ¿qué necesito saber, estimados colegas? Varias cosas. ¿Qué significa Lima, no? ¿Qué significa la forma chai? ¿Qué significa Yacremanza? Ya lo hemos trabajado. Solamente creo que está mal en esta parte. Mansai. Ah, el sufijo piti. Pita. La acción kishpir o la acción kishpi. Ahí está. Y acá vienen algunos sufijos que hay que conocer también. Y lo voy a marcar de otro color para que puedan trabajar, por favor. El entendimiento de color. Esa está acá. Dentro. Superaste. En pasado. ¿Quién superó? La segunda persona. Entonces, allí es muy importante tener en claro esa. ¿Ya? Entonces, tenemos la arja de un pasado remoto. Pasado remoto, distante, lejano. Lo más conocido es remoto. Pero como nos están preguntando en pasado, pues hay que tener en cuenta. ¿Qué más es de ese bloque? De ese bloque. Y manier. Recordando, por favor, vamos marcando siempre color distinto dentro de la expresión. Significa el por qué. Wakin wamrakuna manchakuyan. ¿Qué significa wakin? Significa otros, como léxico form indicativo de un cuantificador. ¿Ya? Y donde esté ese cuantificador, su significado, algunos. Wamrakuna lo tomamos como una forma de niños y niñas para poder entender en esta sección. Muy bien, aquí está. Niño o niña, pero está en plural, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la palabra que ustedes pluralicen van a tener manzacuy, vuelvo a reiterar, solo que en este caso está con una acción reflexiva del Q, que, no, que en ninguna forma puede tener mucha modificación con lo anterior. Mire, ve, miedo, miedo, que tiene ese formato en eso. ¿Qué más debo conocer? En esta parte, ¿qué debo recordar? El imanir es mi léxico que debo tener es el porqué, que está ya se indicó. Walking, algunos o algunas. El sufijo que sí debo conocer es kuna. Luego, manzakuy, acción reflexiva de tener miedo. Y el sufijo ya, que es pluralizador y marcador de la tercera persona. Ya, entonces, esas cositas deben estar bien claro para que ustedes puedan responder. ¿Qué es lo que me quiere preguntar a través de la estructuración? En algunos casos puede variar la cuestión Uyapárame, que está propuesta en esta parte, Uyapárame, y su contexto de significado está acá. Pues a ver, cuéntame un poquito de ese contexto, de esa situación que te ha pasado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez recordado todo ello, ahora sí puedo tener un poco de base de entendimiento para poder entender, para poder comprender lo que me están preguntando. Entonces, lo que voy a estructurar es lo siguiente. Siempre hay pausas, formas de poder responder para que ustedes puedan tener incluso todos los formatos que vamos a responder de la siguiente manera. Uno necesita al momento de responder, al momento de hacer la soltura
de mi exposición, todo lo que pueda decir, con una buena soltura. Allí, mi chico. Allí, incluso marquemos allí de la forma central. Ya, si pueden hablar de la forma central, pueden hacer allí mi chico. Kana, tapuman, haikipita, haikipita, noja, allishba, yaski parish, haiki, yaski parish, haiki. Punto y coma, y veo mi respuesta. ¿Qué le voy a dar el contexto al momento de dar mi respuesta? El contexto de acá. Noja, noja. Recuerden, la forma escrita directa la forma central lo voy a trabajar. Ñoja, wambra, kapti. Debo responder en el mismo contexto. Acá me está preguntando en segunda, eso percátense. Y debo responder en primera. Ya, eso tengamos en cuenta. Todas las preguntas de segunda responden en primera porque yo voy hablando. Muy bien. ¿Qué diremos? Imatataq manchaq kanki. Wamra kapti, huk yana allqutami allapa manchaqqa. Recuerden, incluso describir de la mejor manera nuestra respuesta. Ya, hasta ahí le di un buen contexto de soltura, de modulación, de información extensa de mi respuesta. Ya, huk yanayutami manzaka, porque me está dando el contexto. ¿Puedo decirlo manzaraja? Creo que sí. No hay un detalle de decir que es de esa forma. Puedo cambiar en el verbo, pero debo conjugar de la mejor manera. Puedo tener dos opciones. Puede ser ka, que se entiende en el pasado que me preguntan, y la forma que estoy del pasado remoto que está dentro del contexto. Muy bien, hasta ahí. Esa forma de darle, tengo que darle un conector, porque me está preguntando, "Imanota seimanse pitaqashperqayki". Sai o chai en este caso, ¿no? Chai, manchay, pita. Utilizo la estructura de la misma pregunta. Chay, manchay, pita. No puedo tener mucho cacogenismo. Puedo colocar como referencia para guiarnos, sí. Ñoqaqa, huk, yachachikuqtami, chikuqtami, willarqa. Me preguntó en segunda, yo respondo en primera, la acción. Por favor, nos guiamos. Ya, no, huk, yachachikuqtami, willarqa. Kay, manchaynipita. Nipita. Paymi, noqata, allapa, willapamarqan. Kay, yana, allqupa, o yana allqupa, wasimpa, manana aywanapaq. Aywanapaq. Hinapis, y también un conector necesario, estimados colegas. Hinapis. Huk allqukunawan pukllanata munarqan. Hinapis huk allqukunawan pukllanata
Monarca. Monar, monarca. Ahí en pasado, porque lo estoy formulando, estimados participantes, porque la estructura del verbo. Imanirta Joaquín Wamrakunaja Mantzakuya. Ah, no necesariamente el contexto mismo de tener miedo, sino otros miedos, tal vez al público, al momento de hablar. Entonces, ¿qué puede decir? Sei no yami, Joaquín Wamrakunaja, Wamrakunaja. Allá, siempre recurran al mismo contexto de la pregunta. Joaquín o Joaquín, bueno, allá para Manzacuya. O Manzacuya. Manzacuya. Peikuna, peikuna, mana, wasipita yarqun, wasipita yarqun, mana, huk, wamrakunawan, parlar, seypita, kananga, allapa, llapa, celularwan, hukllakurnimpis, mananami, unay, naunatsu, wawakunapis, wawakunapis, kananqa o wawakunapis, yarquyan, natsu, pukllaypis, raymimanpis, raymimanpis, kikin, pura, purapis, mananami, parlayta, una, yan, natsu. Una posible respuesta más con contexto, con más amplitud. Miren, a esa pregunta que me dijo Imano o Imanir, ya lo estamos estructurando. Ya vamos a poner de varios colores para poder enfatizar. ¿Puedo quedarme con mi respuesta al final así? No. Siempre ciérrenme la respuesta de la siguiente manera, aunque sea corta, breve. Yachatziko, chico. Seyatami, noqa, qamta, qamta, tapupaman qaykipita willapaniq. Seyatami, noqa, qamta, tapupaman qaykipita willapaniq. Pailla, las formas que ustedes puedan responder de gracias. Hay varias formas, pailla, yusulpa, pachi, pachi, y ya está. Ya. Aquel individuo participante que pueda responder de este nivel, estimados participantes, como vieron la rúbrica, ¿quién le puede bajar su calificativo? Nadie. ¿Ya? O estratégicamente, por favor, hay que iniciarnos con lo básico. Oh, allí en sigo kananta pumanka en kipita, no kak allishpa willaparishayki, ñoqa wamra karnin, allquta mansarqa. El por qué allapa haqchimaptin, ahí está lo más sencillo posible. Y kananqa wamrakuna allapa mansakuyan, mana wakin wamrakunawan pukllar, wayllachaw kakur, ahí está.
Lo respondí, sí, tal vez para un nivel básico, excelente, una puntuación 3, pero para un nivel 4 puedo reducir la respuesta, los detalles, las formas, pero para un nivel 5 creo que tiene que estar de esa forma. Siempre despedir, a pesar que ustedes tengan una respuesta para un nivel básico, que puedan llegar a un nivel intermedio, díganle la respuesta que vamos a marcar de color celeste por estructuración y su contexto de la respuesta, de la forma que interactuó y la forma que me despido del evaluado. ¿Por qué les digo, estimados participantes? Tal vez no nos mida mucho lo que pueda responder, pero lo que miden también es la forma que estoy estructurando, la forma que estoy organizando mi estructura, mi respuesta, y algunas veces medimos tal vez también el esfuerzo, ¿ya? Ahí tal vez en algunos casos un lado humano, entonces puedan trabajar de esa manera, ¿ya? Entonces, así les indicaría, por favor, ¿ya? Entonces, a la práctica, yo hice ya la parte teórica con esta propuesta para poder avanzar. Tenemos varias preguntas propuestas que deben ser respondidas de esta forma. En algunos casos ya les pediré a cada uno de ustedes puedan compartir tal vez por el chat, activar su micro, pero con esa misma estructura. Acá les voy a indicar como nuestra redacción es o nuestro habla es de una forma secuencial, necesitamos conectores tal vez. Necesariamente, por favor, porque en uno de los criterios que te pide el 5, la puntuación 5 indica que tienes que tener rapidez, fluidez y coherencia. Rapidez, fluidez y coherencia. Y cohesión. 4 puntos muy importantes que hay que conocer. Muy bien, entonces indico algunos conectores básicos que puedan utilizar. ¿Ya? Conectores. Muy bien. Lo más sencillo, unión de ideas. GINA. O que puede también PIS. ¿Ya? También significa muy bien. Disculpa. Muy bien. Uy, muy bien. Vamos. Luego tenemos la secuencia la breve. En el punto central significa lo mismo. Ya puede ser Chaipita. Ahí está. Muy bien. ¿Qué significa? Luego. Después, prefieren si es posiblemente, pónganlo después. Después. Continuamos. Seinoya, que lo vamos a tomar desde la minera central, por favor. Seinoya significa asimismo. De la misma manera, de la misma forma, como ustedes añadan o ejemplifiquen. Hay combinaciones, por ejemplo, para determinar el componente pero, pueden utilizar itza, en el que central será icha, que pueda significar su composición en otras variantes, itza, para una forma pero. En una forma de argumentación el por qué necesitan ustedes tener Chairekur, que significa por eso, por ello, por ese motivo, por esa causa. Seimi, como una forma de expresar e indicar por eso, por ello, causa de también. Y, y terminaríamos con una forma de indicar Usheipa para terminar. Usha Rinapa para concluir. Ahí está. Requeremos bastante uso de estos conectores para la situación de puntuación. Tal vez mi respuesta es breve,
pero trato de adornar mi respuesta, porque lo que me pide es léxico, movilización de palabras, de frases, pero de forma coherente, rapidez, fluidez, cohesión y coherencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a partir de la explicación, por favor, voy a pasar a la actividad práctica, ya que hemos explicado algunos puntos claros, sencillos, para que ustedes puedan entender y comprender esta sección. ¿Ya? O consultas, dudas si hubiese antes de pasar, por favor, para escucharles, porque ahorita es entrenamiento y vía hora, ¿ya? Entonces, por favor, pita, pita, consultas, dudas, y mayapes, yarpachacu, itapucoy, cancu, manacu. Muy bien, ahí también hay que incorporar, por favor, la estructura única de oralidad y de escritura para el quechua central, porque necesito también que ustedes tengan esa estructura bien definida, bien organizada, para que ustedes puedan tener en cuenta que todas las expresiones deben terminar en verbos, ¿ya? Entonces, un requisito que también pide para la escritura como para la oralidad es remake unapa eiwain. Remake unapa eiwain. O el orden, ¿ya? Vamos a poner eiwain, algunas zonas significan nikichainen, de secuencia, orden mejor. Nikichainen. El orden de las oraciones. Siempre la estructura debe ir sujeto, objeto, verbo. Recuerden, ¿no? El famoso POP, seguramente SOP, que ya pues los colegas tienen. Muy bien. ¿Y cuáles son algunas? Sencillamente. Miren, yo voy a tomar en cuenta el ayopo que les he propuesto con secuencia, por favor. Ayopota, Ansarja. Eso fue una respuesta muy importante porque me dice yo tuve miedo al perro. Pero tienen que adornar, estimados participantes, por favor. No basta decirlo, expresarlo de esa forma. Adornen, por ejemplo. Acá hemos indicado hook, yana, ayuputa manzarca. Voy adornando porque lo que quiere el ECLO es que ustedes hablen de la forma más sincera posible, una forma más solturada, una forma más coherente, cohesionada. Y puedo detallar un ven. Incluso puedo iniciar con el tiempo determinante, el indicativo ñoja sería a nivel escrito, adornemos, nojaja, fukayokutami. Y va creciendo nuestra oración, ¿ve? Y suele sentirse más anema, más jovial, más recurrente en el uso del idioma y todo ello. Muy bien. A ver, ahora sí, por favor, vamos iniciando con la práctica. No sé si puedo iniciar consultas, dudas que les oriente, por favor, porque es muy importante. Incluso lo pueden leer, tal vez, la propuesta que hoy les hice. Lo pueden resumir, mejorar.
con sus propios contextos, con sus propias palabras. Tal vez pueden cambiar ya al gato, pueden cambiar a un animal, una persona, una circunstancia, un momento de la vida que hayamos tenido nosotros. ¿Pudiese ser, por favor? Pita, pita, pita. Profesor, buenas tardes. Vamos a ver, dígame luz. Consulta, duda. Igual- no, igualito que está, vamos a pronunciar, vamos a agregar las oraciones, igualito en yoga, huk, ya no, algo, igualito vamos a hacer otra, o No, cómo no, es la eso. respuesta es esto, Luz. La parte resaltada, la parte baja. Siempre Respuesta. respondamos con tres criterios. Lo organizo mejor, ¿ya? Sujeto, objeto, verbo. No, no, no. Eso es un conocimiento que temes tener, Luz, por favor. Mm, El color amarillo es la iniciación de la respuesta. Porque usted mm, no puede responder directamente. Puk yana yukuta ya pa manzarka o manzaka ya. Se responde con una soltura, con un proceso. Siempre se da la apertura como hablante, luego ya doy la, mi respuesta y me despido. Me mm, despido. Siempre. Aunque mi respuesta sea breve, pequeña, estimados colegas, háganlo eso. Por ejemplo, mi respuesta haya sido, por ejemplo, "Unay no kahuk yanay gutami manzaraka o mancharaka". Pero ¿qué tal suena mejor cuando yo saludo, yo digo, profesor, de lo que tú me has preguntado, te voy a responder. Y voy ganando riqueza lexical. Ay, mi chico, kanan, tapuman kaykipita, no, kallishpa yaskiparish hake o yaskirish hake. mm, Noja, wamra kapti, unay, nojaqa huk yanallqutami manzarqa. ah, Eh, ya, Sellata willariq yachachikuq. Para un nivel básico, creo que sí. Me suelto, ¿no? Entonces, ese es el detalle, por favor, ¿ya? A veces, como evaluadores, yo he querido siempre que me respondan de esta forma para yo puntuarles el 5, porque el 5, cuando se les ha explicado la rúbrica, tiene varias cositas que te pide a mayor nivel, ¿no? Por eso te van a poner el 5 y nosotros estamos practicando desde un nivel 5. ¿Ya? ¿Alguien? Luz, tal vez usted mismo, por favor. ya, más o menos entendí. Ya, muchas gracias. A ver. Hupi, yana algo, una canimasha, no gata, chaipita no hay, manchacu, canipan, hug algo, ricapti, manchacu, ni kanang, kanimang ni, y chaipa ya, Ajá. y ricaptin hug algo ta, ya, mm, no habas, kaika, ma, alesto, ¿no? Ma, y puede hecho ni más rimay, porque algo caniman chaypita manchaku no una ipita no gata verdad si esto no una tapita canimash algo chakipita o canim chakas charimash y chakipita más puede hecho pues cash achkan chay una guambra que chay aykan kashka colegio chukaga ajá Huko chaymi unay chakanimashi chaypita chay manchaku algo pita pero yachachiku Ya, ya. Oh, ahí está. Ajá, ya. Muy bien. Solamente recuerda responder la última pregunta. Te ajá preguntó, Imanir, Wakin, Wamrakuna, Mansakuya. Que las dos primeras son personales, la situación cotidiana que te pasó, y la otra dice, ahora que ya conoces ese contexto de tener miedo, ahora respóndeme, ahora, ¿por qué tienen miedo los otros niños? A ver, y Manotas Kanman. ¿por qué tienen miedo? Ese guanacuna kata manchakun algo caniptin puka canaptin chay algo kun chay pita manchakan guanacuna manchakun ah Ah, canicaptish ajá ya. chaymi manch Otro contexto que pueda responder. ¿Por qué tienen miedo los niños?
Ah, ya, porque tenía a los niños. Ah, ya. Wamla, imapit. Porque, ay, qué cosa me agarraste. Me agarraste. Mm, Ajá. Porque Mm. no solamente el contexto de que haya mordido o el que le esté Ah, propuso, no, claro, tiene profesor, que que hay. tener varios, por eso Ah, dice varios, entre otras cosas. Puede ser ajá. porque le haya Ach, pasado ach, otra habla situación, le mal. haya pegado a los otros niños, o no sé, otro, ¿no? Que le puedan hacer bullying en la escuela, no sé. Hay que responder de otra. Ujú, ya, pero hasta ahí. Muy bien, Luz, pero te recomendaría un poquito más de coherencia en organización de tus ideas, ¿ya? Entonces allí puedes solturar. Ahorita lo que más respondió puedo puntuarte un 4, que es muy importante. Con un Sí, 4 tener ya, no, pero para el 5 pro- no estés puntuando. Salúdame bonito. Expresa ay, tus ideas coherentemente. Maestro Walter, No ay, puedes, no puedes ah, decir, eso, eso nomás, profesor. Enriquece tu respuesta. ¿Ya? ya, profesor, gracias, Claro, gracias. eso es lo que uno quiere. Muy Ya, bien. profesor. Gracias, gracias. eh, Francisco, a ver. Walter, Francisco, por favor. no, no, maestro Walter, una consulta, colegio, o se puede decir yo has hecho, o cómo nos puede A nivel aclarar esa oral parte. está permitido, no hay ningún problema. Sí, sí, eso no se limiten. Hablen Pues, como tienen que pues, hablar porque no se van a limitar solamente, voy a decir de esa forma, no. A nivel escrito sí está estandarizado. Recuerden, a nivel escrito, pues WASI, y WASI. Pero a nivel oral, y WASI, WAJI, ya puede variar. Ujú. A ver, Francisco, tal vez usted nos pueda dar una respuesta desde su perspectiva, cómo le haya pasado, a qué tuvo miedo de niño. Muy bien. Yachasikoq Francisco nimonqaku mana kunuqa nimunapaq. Pero manataq parlamita munanza, maña korojo parlamongi kunite wichkaskin audiunta, rimataq nasha. Noqakupa Ah, noqaku Activen, rimarkamusha. activen, activen. Ustedes mismos son. Levántame la mano, yo les doy la apuesta. Está en práctica, por favor. Ya, Flor Mila, Entonces, escuchamos. noqa nimusha. Oh, A ver, yachachikuq noqa kay yaskikunata yaskiskira eh, willapārishayki noqa allaapami eh, llullu kanqapita allquta mancha. Huk muru allqumi llullu kaptiy wayaypa washaqlaninchu yachay wayaypa manara chaptiy chaychu manchakachimaq kada pasaptiyqa kanimaq chaymi allaapa manchaykuqka chay muru allquta y kada aywanapa papanitara niqka papa pasachimay niptiy papanayra wallkimaq ari chaypi aywanapaq y huk diyanaqa ñañawan ishkakunatami qatiykayamarqan chay muru allqu qatiyamaptin allaapa qishpir aywayaqka y utaq chay manchaypita qishpiq kayqa allaapa qishpiq kaw
y hawakaq tiyaskita niramusha imanirtaq wakin wamrakuna mansayan. Entonces, chayta wakin wamrakunas kanan lluqsiyari wamra kay llullu wamrakunanaqa allquta riqaykurinaqa pakarar a veces kakuyan ni chay nanipapas pasayta munayantsu y allquqa allapa manchaymi. Chayatami yachachikuq niramu Paquilla. Oh, ya, muy bien, Flormila, excelente. Algunas cositas como tu forma de dicción, de tu fluidez y de poder organizar algún conector secuencial para que puedas perfeccionar para el 5. Muy bien, Flormila, gracias. Carmen, tal vez otro participante para pasar a la siguiente actividad de respuesta, por favor, y analizar desde una mirada más práctica, conocer sufijos, contexto de uso y dentro de la pregunta. ¿Ya? Allí, allí. Maestro, buenas tardes. ¿Puedo participar? Y Sonia, por favor. Senia, disculpe. Sí, sí. Ya. Ahí está la propuesta. Puede ser de la misma la pregunta, pero con una secuencia similar a lo propuesto. ¿Ya? Allí, allí. O para que suene real, yo le pregunto, ¿ya? Desde esta parte. ¿Imanota keikanki yameyako imatak shutiki? Ah, Ali, Ali yachachiq noqapa shutayqa Seniam. Ya. Un poquito más, complete todo, completo. No japashuteka seña con nombres, apellidos y nombres completos, ¿ya? Por favor. Ya. Kanan, Ali, seña tapuparishayki. Ajá, a ver, ¿qué tatapurishayki? Wamra kaptiki imatataq manchaq kanki. Imanotaq chay manchaypita qishpirqayki. Imanirtaq wakin wamrakunaqa manchakuyan. Willaparamay. Yachachikuq seña, yape tapurishqayki alli kaymaneykipaq, alli qampis yaskiramaneykipaq, llapan alli musyanqaykiwan. Hukpita tapurishqayki. Wamra kaptiki, imatataq manchaq kanki, imanotaq chay manchaypita qishpirqayki, imanirtaq wakin wamrakuna manchakuyan, willaparamay. Ali yachachiq kanan willaparishayki imatami wamra kar manchakurqa. Manchakurqa allqutami. Unay kar wamra mm, taytata qatikur aywaptay huk alumnu kanimarqa chay hunaqpitami noqa manchakuu allquta. Manami kanan hunaqllapis manami allquta rikar manchakuu pakakuykumi alqu pasashanlla. Imanirtaq wamrakuna kanan hunaqa manchakarin manchakarin huk runakunata pitapis wamra masikunakunatapis rikapakush kanishqanta chaymi pakakarin o manchakarin allquta. Chaylatami willaparé yachachiq Paqui. Oh, muchas gracias, Enia. Ya, un puntuación, sinceramente le daría un 5. No le he visto, tal vez por cuestión de práctico virtual, tal vez el uso de los gestos. Ese uso de los gestos nos evalúa en cada momento, cada instante.
la forma, la dicción, la pronunciación, el gesto, el tono de voz que le vamos dando, las mímicas, a veces un pausa en nuestra narración. Eso sí está dentro de la rúbrica transversalmente. En todo momento, a la que vamos dando nuestra respuesta, nos van viendo. Esa es con la cuestión kinestésica, la fisionómica, la forma que usted va a hablar y entonar, siempre va en una de las rúbricas. Eso vale 2 puntos, pero es muy importante, pero tiene que tener, ¿ya? No es como las otras que nos puntúan 5, 4, 5. No, esa es una rúbrica que mide lo que es la forma no verbal de comunicar, ¿no? Porque yo no puedo narrar tal vez lo que me pasó, lo que está narrando, lo que estamos presentando, sentadito, calladito, no, le tengo que dar ánimo, momento, expresión, tal vez con mi manito cuando pasó, así. Ya, les recomiendo, por favor, esa parte. Excelente. ¿Alguien más? ¿O pasaríamos a la siguiente pregunta, por favor? Analizar primero, entender lo que me piden, qué es lo que necesito a nivel lexical y a nivel oral para poder entender la pregunta propuesta. Es muy importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, tal vez pasamos para que vean. Eso les comparto a Profesor, ¿lo ustedes, puedes decir? como que tengan su modelito para que ustedes puedan guiarse, mejorar, reducir tal vez. Ya, yo sí, dígame, consulta, consulta. Ya puedo decirlo yo. Ya, con usted cerramos esta parte para hacer 2, 3, 4 preguntas tal vez. Muy bien, continúe con usted. Allillam yachatsikuq kananta pumanqaykita nikushayki. Nuqa wamra kaqnin huk yuraq uushata allaapa mansaq kaa. Chay allaapa mansapti nuqa taytaata tapuraa. Chay taytaata tapuptiqa nimaran ama allaapa yaykupunkichu uushataqa. Chaypita humaran kachita makiman. Chaypi nuqa mikuchirqa uushata chaypitaqa manan kananman sanachu. Y imanirmi kanan wamrakuna allaapa manchakuyan por kanan wamrakuna manana yarquyannachu wasinkunapita. Y allaapa celularwan kakuyan wamrakuna wasinkunachu y chayllatam pachi. Oh, ya. Algunas cositas, amplía más detalles. Lo que te recomendaría que me amplíes más detalles, algún conector de I, no lo digas, puedes cambiar por cualquiera de los conectores que te he propuesto o de acuerdo a tu contexto situacional, pero no utilices la forma I, te están quitando puntos, ¿ya? Pero amplía un poquito más. Eso te puntuó yo como calificador, te pondría un 4. Pero la cosa es que usted tiene que tener un 5 en esa parte, ¿ya? Muy importante porque es hablar de uno mismo, detallar mis actividades que me pasó, excelente. Ahí debo tener un 5. Tal vez no tuve una buena o no voy a tener una buena retención de la información del texto. Ahí me pueden tener un 4. Ya tengo ahí 9, ¿ve? Y hablo correctamente, uso las palabras adecuadas del quechua, excelente. Y tengo un movimiento físico, hasta ahí tendría 11 puntos ya ganados. Recuerden, la puntuación esta vez es un poquito más amplia, es hasta llegar a 40 o 30 creo en oral, pero eso es el intervalo. Entonces, si no llego a esos puntos, tengo que sumar bastante, ¿ya? Estratégicamente, en esta pregunta puntual que les estamos enseñando, tienen que tener 5 todos. Si no tienen 5, vamos a tener una mala probabilidad de pues, no llegar a una buena puntuación. Muchas gracias. Nos pasamos a la actividad siguiente. Igual de esta más manera vamos a analizar, yo les propongo mi respuesta, pero ya la respuesta esquemática ya está. Esa es la misma que debemos utilizar, podemos cambiar por una forma distinta, de hecho que sí, pero que tiene que haber esos 3 elementos fundamentales al momento de interactuar. No solamente responder, interactuar. Pasamos, por favor. Bien, ahora el contexto ya me pide Maipita.
muy importante. Procedencia, ¿de dónde? Y acá está, ¿no? Es lo bueno que tiene este elo que podemos analizar desde las dos miradas, castellano y quechua, para que ustedes puedan entender. Maipita, hasta acá. ¿De dónde es el color? ¿Ya? Te voy a marcar. Shamorjunki, has venido. ¿Y dónde está ese famoso Shamorjunki en castellano? Aquí está. Desde esta mirada, acá hasta acá. Muy bien. ¿Qué has hecho antes de venir acá? Uy, y matata. Ahí está. ¿Dónde antes a o qué has hecho acá? Muy bien. La pregunta es acá. Y mata de rojo, por favor, o tal vez otro color. Ujú, color rojizo. ¿Qué has? Ahí está. Rurar kunki madara geman shamar. Rurar kunki. ¿Qué has hecho en la acción verbal? Estaríamos. Complemento con la acción verbal. ¿Qué hiciste? ¿Qué realizaste? Aquí está. Antes de venir. ¿Y dónde está todo eso antes de venir? Acá. Que nosotros estamos indicando de color negro, pero lo vamos a poner negrita. Ahí está. Para todos nosotros. Muy bien. Ahí está. Ya. Me contextualiza la primera pregunta, estimados participantes. Maipita, ¿de dónde? Uy, a ver, puede ser de mi casa, de mi trabajo, de mi ciudad, depende, vayan pensando, ¿no? ¿Qué has hecho antes de venir a este examen, a este momento, a este instante de evaluación? Ah, vamos a estar pensando, ¿qué hice antes? Tal vez tomé desayuno, lavé las cosas, preparé alimentos, me bañé, me aseé. Ve, antes de ir a alguna actividad, uno hace, ¿no? Incluso ponerse buena vestimenta, tomar el desayuno, primero es despertarse, arreglar secuencia que tenemos que narrar, desde tal vez de lo que yo pude haber hecho desde las 6 de la mañana hasta las 7:30 antes de ir al examen. O algunos colegas he visto que se movilizan, nos llegan al hotel, les asean y de ahí toman su desayuno y pasan a hacer la cola y llegar puntualmente a la evaluación. Eso pueden narrar. Luego me dicen, y Manota, ¿cómo está? Vamos, acá. Aquí está la otra pregunta. ¿Cómo llegas a tu casa desde aquí? Y Manota, Wasi, Kiman. Aquí está la palabra Wasi. Recuerden que no es la misma estructura, entonces va a cambiar Waiki. A man. En la forma man, hacia puede funcionar como acá. Muy bien. Keipita. ¿Dónde está la expresión keipita? Para nosotros, la forma del hablante, decimos keipita desde aquí. Muy bien. Chanqui. ¿Y dónde está el verbo? Incluso esta vez. Distinto al orden del quechua que posiblemente tiene que haber estado en la intermedia, pero para el final, recuerden el quechua, siempre va al final la propuesta. La estructura Villapárame seguirá siendo la misma. Algunos pueden variar tal vez para este etlo. Villapárame, Regiratzime, Musiaratzime, Shumach, Yapanta Regiratzime, y puede ser. ¿Ve? Entonces va a depender mucho, pero la estructura sigue siendo desde esa mirada. ¿Ya? Muy bien. Analizo como estamos en capacitación, orientación, analizamos desde la mirada léxica. Ya, Meipita. Ya, ese léxico ya lo tenemos. ¿De dónde? Significa en castellano. La acción Shamui. Ya, otro léxico que debo tener. Shamui.
Muy bien, devenir. Ahora el otro contexto que ustedes deben conocer es un sufijo urco. Este sufijo urco está en pasado, pero la pregunta que me hacen es en pasado, pero una forma reciente. ¿Por qué será reciente? Porque me está preguntando de la actividad de hoy día, no me está preguntando de ayer, ni antes de ayer, ni de lo que hice, como en el caso del niño, ¿no? Cuando eras niño, a eso se le denomina una cuestión remota, pero ahora me está mandando a conocer la actividad que hice en la mañanita, que en el lapso se siente que es reciente. Entonces, por eso se llama pasado reciente. ¿Cómo sé que estoy frente al pasado reciente? Por el hecho de decir has, en primera, ¿no? Has o ella ha caminado, ha bailado, ha llorado, ha jugado. Yo he comido, yo he bailado, yo he cantado. Ella, o tú has caminado, tú has llorado, tú has jugado. ¿Y qué más? ¿Cómo sé que me está preguntando en la segunda, estimados participantes? La forma inqui. La forma inqui de mi pregunta. Muy bien. ¿Qué significa eso? Para la segunda persona, paréntesis, tú. De hecho, que con tilde. Muy bien. Dentro de una sola pregunta, ¿cuánto debo conocer para poder responder? Continuamos. Y echa con tic. Muy bien. Has hecho antes de venir. Debo conocer cuál es la interrogante base que me está preguntando y en este caso es ¿y mata? ¿Qué cosa? Rurar honki. Viene la acción de hacer. Rurai. Pero ya analizamos de forma urku, que significa un pasado reciente. La palabra manaraj, aún de hacer alguna cosa, ¿no? De ser aún antes, previo a una actividad. Muy bien. Cayman, direccionalidad. Ahí se compone Cayman hacia aquí, pero tener, o hacia acá, direccional. Muy bien, entonces en ese caso necesito yo recurrir al sufijo man, que te puede marcar hacia. ¿Ya? ¿Qué has hecho antes de venir hacia este lugar? Y ese es el contexto. O a este lugar también algunos da contexto. Muy bien. ¿Qué más debo conocer? ¿Cómo ahora? La forma interrogante se vuelve a reiterar, pero no es lo mismo que decir cómo, el de cómo saludar y el de cómo hacer las cosas. ¿Ya? Recuerden. Esto en este caso me está dando cómo voy a volver. Ahí quiere que yo le describa la forma que yo voy a volver detalladamente de un cierto punto a otro punto. Muy bien. Luego me está pidiendo direccionalidad también, pero para eso debo conocer que es la palabra wasiki. A tu casa. ¿Cómo sé que me está indicando a tu casa? Por el hecho de que en esta expresión lleva la forma iki. Colocamos colores, por favor. Vamos colocando distintos. Moradito. Muy bien. ¿Qué más me pide? Ahora me pide de un punto de inicio, un punto de donde voy a comenzar a narrar mi experiencia en ese momento. La expresión pita. Ajá, nos faltó en la parte arriba conocer qué es la expresión pita. Muy bien. Su significado, estimados colegas y participantes. Uy, pita significa luego o desde, disculpen, desde o de. Por eso que toma la forma siguiente en la pregunta que le están haciendo. De aquí, desde aquí. Ah, incluso desde aquí. Eso significa que tú
o nosotros al momento de dar la respuesta a esta pregunta, debo hablar desde que voy a salir, incluso de lo que estoy sentado tal vez, o desde el salón, ¿ya? Porque dice Keipita, porque ¿cuál es el Keipita? Es un demostrativo que está combinado con el forma pita para decir desde aquí. Entonces, desde el momento que voy a salir del salón, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más me está poniendo? Chai, el verbo chai, que significa llegar, retomar, volver, en ese punto. Y la forma inki que siempre va a aparecer porque todas las preguntas es enfocado para la segunda persona. Muy bien. La forma inki. Ahí está. Conocí brevemente, estructuralmente la lengua, sí. Estamos explicando detalladamente qué es lo que ustedes tienen que conocer puntualmente para una respuesta. Muy bien, esa es la parte de Yarpa y de recordar las preguntas, la forma que me están indicando, las preguntas básicas que allí tenemos. En este caso serían los pronombres interrogativos dentro de la lengua y que están compuestos por una forma gramatical o sufijante. Muy bien. Continuamos en esta sección. Ahora, ¿la estructura será la misma? Sí, estimados participantes, de hecho que sí. La estructura que yo les propongo va a ser lo mismo, no hay nada que va a cambiar, sino la respuesta es el que tiene que ser valorada, organizada por cada uno de ustedes de la siguiente manera. Muy bien, ya no será Capti, ¿no? Ah, debo contextualizar. Y desde acá. Muy bien. Vamos a poner estructura. Uy, se fue, disculpen. Y ahí les propongo la secuencia de en qué momento tal vez yo pueda estructurar mi respuesta y a la vez usar un conector para que la respuesta que dé suena más organizada. Muy bien. Vamos hasta ahí. Ya, son tres preguntas. Ya, son tres preguntas que siempre va a haber. Es un bloque de contexto de preguntas. Sencillamente, miren. Para el primer bloque, acá debo responder. Voy a copiar y lo coloco en este inicio. Muy bien. Le dejo unos 2 líneas mínimamente. Luego, a partir de eso, respondo la pregunta. El bloque 2 en esta sección. Ya, muy bien. Y en el último bloque que está organizado acá, respondo la pregunta última. Que allí necesita mayor precisión de descripción. O sea, sí. Muy bien. Ahí está la secuencia, ¿ya? Entonces, como vamos a responder, Meipita Shamarjunta, ya está sencillo. Entonces, miren, no ja, inicien siempre con usted porque eso es lo que van a responder. No ja. Incluso Canan, ¿ya? Vamos a organizar bonito. Canan, una o Canan Joyan, depende de ustedes. Mm, No ja, ja. Recuerden enfatizar, la Q que estoy presentando es un enfatizador muy importante a nivel de la oralidad. No, jaca, shumak.
marca, Huaras Pitami, incluso debe ser el orden así. Shuma Huaras, marca Pitami, Shamuro. Uy, W, ¿por qué W? Porque estoy respondiendo a este que me está preguntando en segunda, respuesta en primera. Ahí está, mira. ¿Qué más pide la segunda? Acá lo que debo tener secuencia. Tsaipita. Recuerden, desde la mirada central es para la forma de escritura Chaipit, oralidad tal vez pueda variar, entonces coloco para que me puedan entender. Chaipita. Ah, ahora viene a responder la segunda pregunta. ¿Y qué puedo responder? Y matata rural o manera gemayo. Mandarak, porque me pide que yo responda antes de haber hecho algo, ¿no? Debe venir mi apoyo de la misma estructura de la pregunta y lo que voy a detallar. Manara, Caimán, Shamor. ¿Puedo utilizar mi pronombre? Utilicemos, no hay ningún problema. Pero una puntuación coma, por favor. Es un verbo que termina. No jaja o no jami, para no reiterar el mismo cajogenismo. No jami. Joya, joya, o goya, joya, usted, dependiendo, puede ser lo más relevante, significativo. No, joya, joya. Shari kurgu. Shari kurgu. Ahí está, me levanté temprano, muy temprano incluso. Acá secuencio. Hina o hinapi, si tenés. O ya puede ser. Para que suene bonito mejor. Ya. Agreguemos el mi porque es evidencia el mío. Ya. Mi. Go- Armakuro o sharikuris, ¿no? Ya. Mi. Duchacho. Porque ducha creo que no tengamos que contextualizar. Duchacho. Allí. O allí pa. De la mejor manera. Armakuro. Armarco, ¿puedo utilizar? No, porque la pregunta me está indicando armarco. Hinapis, hinapis, towayawan, o usharikor puede ser, ¿no? Arma usharikor, hina, inwatawan, tantata, watawan, tantata, mikurko, mikurko. ¿Punto? ¿Qué hice? Detalle tal vez más. Puede ser muy importante detalle ahí. No hay ningún problema. Tantatawan, mielwan, no sé, lo que ustedes consideren allí. Ya. Hasta ahí fue la respuesta a la segunda pregunta. Muy bien. Utilicé su propia estructura, la propia secuencia de la pregunta que me está haciendo. Muy bien. Imanota waykiman kaypita chanki. Yachatsiko. Profesor. Yachatsiko. Wasima. O puede ser de esta forma. Repente. Yachatsiko. Keipita. Wasi. Doble I. Porque recuerden. Me está preguntando el posesivo. Tuyo. Tu casa. ¿Cómo respondo? Hacia mi casa. En el mismo contexto. No puedo responder en otro contexto que diga Waikiman. Ahí estamos haciendo. Yachatsiko, Keipita, Waiman, Chanapak. Chanapak, para llegar de aquí hacia mi casa. Chanapak.
Heikunatami rurashaq. Heikunatami natami rurashaq. Porque la pregunta es, harás, ¿no? ¿Qué realizarás? Esta pregunta pareciera que esté en presente porque me aparece la forma en que no, estimados participantes. Te está marcando un futuro, pero de la segunda persona, que cuando conjugamos las acciones sería de esta forma. Chashak, llegaré. Chanki, llegarás tú. Chanka, él o ella llegará. ¿Ves? Es muy importante tener ese contexto. Entonces, ¿qué estoy dando a entender? Me está diciendo, esta forma de pregunta es en el futuro. ¿Qué harás? ¿Cómo llegarás? Y por ende me está expresando que yo deba responder ese contexto, pero en el forma futura, la pregunta futura y también la respuesta. Ya que kunateame rurashaj. Punto y coma. Ahí detalle he hecho así. Ya, no jaja, kaipita. Ok, yachay wasipita, yarqpurir. Wasipita, yarqpurir. Huk, puede ser detalle, yarqpurir. Huk, yana, sawanmi, hatuna, man, naman, aywasha, saychomi, wayukunata, wayukunata, rantisha. Todo en futuro porque la respuesta es en futuro. Rantisha. Utilizo mis conectores. Senoyami. Que hook colectivo. Activo. Activo. Nishanta. Tsarisha. Tsarisha. Waima. Doble I. Waima. Apa. Manampa. Noja. Cheikarnami. Karnami. Eh, pasajita. Pasajipa. Debe ser pasaji. Pa. Chaninta. Koshak. O taxista tapagasha. Koshak. Koshak. Zainomi noja waima chashak. Zainomi. Waima. Chashak. Ahí detallé, ¿no? Ahí sí me requiere que detalle. ¿La estructura seguirá siendo la misma? Sí. Ya chicos, se no llame no jajam tapumanqayki pita willapara paya yusulpa. Ahí está. ¿Ve? Entonces necesito que ustedes, por favor, mínimamente estructuren saludo, secuencia del inicio de la estructura de la respuesta. Detallen mínimamente para una puntuación 3, 2, 3 oraciones secuenciadas utilizando los conectores. Y para una puntuación 4 ampliemos la respuesta. Y para la puntuación 5 tengan mayor soltura y fluidez. Más que todo eso es lo que nos piden. Fluidez, coherencia, cohesión, una buena pronunciación de las palabras, una buena organización de ideas. A mí nos toma unos 5 o 6 minutos, pero allí en la respuesta, en el momento son 2 minutos, creo. Máximo 3 para que ustedes puedan detallar todo lo concierne. ¿Ya? Entonces, por favor,
A partir del modelo propuesto, ahora sí practicamos, vemos o por verificar el modelito, que de algunas mentes será cargada al Drive, por favor, para que ustedes puedan descargar, practicar. Y tal vez ahí mismo también les propongo otras respuestas también para poder avanzar y no quedarnos desde el punto de vista en el bloque uno, sino volver al bloque 2, pasar al bloque 2, volver al uno y así sucesivamente volver y volver para poder afianzar nuestro aprendizaje. A ver, vamos, estimados participantes, pueden leer el modelito o afianzar de ese modelito, mejorar eh, la respuesta, ¿ya? Recuerden, es un modelo, es una secuencia, una sugerencia, que lo pueden perfeccionar, lo pueden reducir, lo pueden indicar, excelente para mí, para que sea más productivo. Allí. Muy bien. Avanzamos, por favor. Respuestas, propuestas, que ustedes lo pueden haber visto. Y recuerden que la última parte es en el enfoque del tiempo futuro, que tal vez podamos repasar hasta que vayan viendo sus respuestas. Es muy importante saber en qué tiempo me están preguntando. En este caso, de alguna manera, podemos cerrar, tal vez por el sentido que la conjugación del de este tiempo se asemeja al tiempo presente y podamos ahí indicar. Entonces, necesito que cada uno de ustedes tengan en cuenta que para el futuro, ¿ya? Shamok o no papatza, algunos lo determinan. Shamok es el futuro. Tengan en cuenta estos detalles. El Shah para primera. Y decir para mí, ¿no? Miku Shah, Ranti Shah, Kaiwa Shah, Mutsa Shah, Uriah Shah, todo lo que sea en la forma segunda es una forma Inki, Pukyanki, Mikunki, Aiwanki, Rantinke. Va a sonar la tonalidad también, muy importante. Luego tengo el Anka, ¿ya? El Anka es para la tercera persona. Mikon, Kaiwan, Karranten, Kamutsan. Excelente. Y la forma Shun
ya es la forma incluyente. ¿Ya? Entonces, conociendo esos sufijos que determinan el tiempo futuro, podemos avanzar bastante. Pero, ¿qué es lo que a mí me interesa que deban conocer sí o sí? La forma que me están preguntando y la forma que debo responder. Esos dos puntos suficientes, ¿ya? Siempre la pregunta para ti, inque, y la respuesta mía en el futuro, la forma ya. Muy bien, excelente, a partir de explicación. A ver, vamos por favor. Vamos respondiendo. La actividad es responder. Allí. Maestro, ¿puedo participar? Por supuesto, por supuesto. Acá está aperturado ustedes. No hay restricción. Continuemos. Ya, a ver. Ali yachachi kanan tuta willaparishaykita tapupamushaykita maypita shamurqu. Kanan hunaqnuqa shamurqu Huánuco markapitami parlaniranchikpaq kushilla. Manaraq kayman shamurqa eh, armakurqu, taqshakurqu, taytaakunapa mikhuyninta yanukurqu, wayeta pichakuqmi. Nirkurqa kaypita yarqurqa mikusharaqmi. Nirkurqami rantipakushaq llapan mikhuyninkunata faltapakushata. Nirkurqami carruman aywashaq wayaypa aywanapaq. Yachachiq chaylatami willaparqu tapupamashaykita pakillay. Genial. Va bien. Excelente. Muy bien. Solamente recordar los gestos de seña, ya, por favor. Sería excelente en un momento que usted
lo sucesivamente nos pueda presentar a nivel oral, pero activar la cámara para yo también visualizar los movimientos, los gestos, la mímica, todo, ¿no? Porque es un integral de evaluación. Excelente. Otro. Pita, pita, pita. Ya, esquiramos. Ya chico, Ya, Luz, vamos, Luz. ya chico, no animushkan, tapukalmankicha, chayita, nimushan, kran. Oh, ya, allí. Noja tapurishayki. Eh, Luz tapurishayki. Noja kuti paramos ishkay kuti. Yaskimanekipa. Shipash, yachachiko. Maypitataq shamurqunki. Imatataq rurarqunki manaraq kayman shamur. Imanotaq wasiykiman kaypita chanki. Willaparami. Kutiparamushaq tapukuykunata. Maypitataq shamurqunki. Imatataq rurarqunki manaraq kayman shamur. Imanotaq wasiykiman kaypita chanki. Willaparami. Kanan yachachiko uyapashayki. Ya. No yachachiko shamushka ambo markapita, shamuyka ambo markapita. Chaychu yacha no. Kanan mana nirkush mana shamurkurka yanapa ambo wanu markachu no manara ruwashka na Yachachiko, De ojo. Batman, ¿se puede? Sí, Sabina, por favor, continúe. Sería bueno escuchar a Luz se le fue el audio. Continúe, Sabina. Yachachiko, kanan willapaytapumanqaykita. Ñuqaqa kanan hunaqqa allaapa karu markapitam shamurquu. Manaraq kayman shamurqa alistakurquu llapan ministinqatam millkapata ratashniykунata. Chay allapan goyallam yarqamurquu, chakipam shamurquu. Kanan kaypitaqa kutisha wasiman kushishqam willapashaq llapan ñuqawan yachaqtam kay parlakunqanchikta. Chayllatam yachachikuq willaparikuyniykita munayquu. Ah, ya. Muy bien la pronunciación, Sabina. Está excelente, excelente. Tal vez ahí puedas detallar un poquito más detalles de tu situación, que has venido, cómo has llegado, incluso de lo que hiciste antes de ir a la evaluación. Ahí creo que faltó. Y el detalle, el cuestión de poder ampliar la riqueza en la última parte, recuerda. Es más detalloso, ¿no? Porque cuando te pregunten el ímano, es la forma de describir, detallar los procesos, ¿ya? Esa cosita se viene. Otro, pita, pita, pita.
Yachachiko willashayki. Audio Luz, aywakusha. se fue el audio. Vamos, vamos. Imanashka, man, man cancho, internet. Anan, willashayki yachachiko. Allichaka. Yachachiko, no ashamushka ambo markapita kay, no kayka ambo markapita chawmi. Manara shamurkur noa tuta sharkushka chaypita sharkurkur desayuno ruwashka puna kinuwata tantata chaymi ruwashka chaypita ruwashkur bañakushka achkakushka achkakurkur buni shuma desayunota upurkuwa chaypita upurkur huk microta charishka aywanapa ambo Huánuco markata qillqayta chayman yaykushka yachay wasi qillqanapa ñawinchanapa chaypi quechwata y chaypita ñawincharkur usharkur tala ya yarqurku chay yachay wasipita almusota kutimushka ambo markata microwan almuskanapa almusakurkur ya ruwashka imacha pensakurku yarpaku imanasha ruwashka chay qillqaynita imanash ruwashkani pensarku chayran nika yachachiko. Muy bien, excelente. Pero en ese caso sería no escrito, sino el hablado, el diálogo que has hecho. Esa parte podrías corregir. Excelente, maestra, va a puntuación 5 como Sabina, que le puede detallar y alcanzaríamos una puntuación 5 para Sabina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a analizar una pregunta más, por favor, para poder cerrar, porque hemos terminado tarde, y que les dejaría como una propuesta que ustedes lo puedan realizar y hacer para cada uno de nosotros y seguir practicando, ¿ya? Recuerden, la práctica hace al sabio, entonces en este caso, la práctica nos hará una buena puntuación en cada una de nosotros. Muy bien. En la pregunta número siguiente que he sacado del ETLO 2024 es en la cuestión tecnológica. Seguramente hasta ahí en el 2024 no estaba tan masificada la cuestión de la IA. Ya, entonces es una propuesta, una incorporación que están determinando, pero posiblemente que venga más en estas cuestiones recursos tecnológicos, ya el uso de la IA, e incluso algunas preguntas en referencia puntuales sobre cómo se utiliza el Gemini, el chat GPT, o tal vez los más otros que ustedes puedan recurrir, el Cloud y otros más, ¿no? Nos, ver esa mirada también, ¿no? Presentarles, mejorar esa. Pero vamos a responder cómo pudimos haber visto en el 2024 lo siguiente. Computador X, imekatapis rurankiku, dice, usas computador X, wan imekatapis rurankiku. Entonces, muy bien, desde ahí esa expresión. Acá hay dos puntos, ¿ah? Una palabra que se presta, incluso cuando redactamos nosotros a nivel tecnológico, debe estar en cursiva, lo más preferible porque es una palabra que no le pertenece a la ley. Entonces acá vemos dos puntos. Usas computadora, muy bien, pero acá hay que corregirle. Dice, no usas necesariamente. Ahí la traducción que han hecho tal vez está un poquito incoherente. Computadere kuban imeka tapis rurankiku. Es casi con la ayuda de la computadora. A ver, vamos a ver. Rima con otra computadora rureita de chanque. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué pasa? No. Indudablemente no es la traducción que se debe considerar acá, ¿ya? Entonces, una corrección ahí en la traducción del castellano, porque en la estructuración está bien en el quechua. Computador equivan y mecatapis rurangico. Hay una pregunta que tienen que saber y que en las otras hemos trabajado preguntas abiertas. En la acá no estamos trabajando pregunta abierta, es una pregunta cerrada, dicotómica. Vamos para entender lo siguiente. Por ejemplo, acá
¿no? Hay un pronombres interrogativos que inicia la propuesta de la pregunta. ¿Cuáles son? Maipita, Imata, Imanó. Ah, y ya pues tenemos una pregunta abierta. De acuerdo a la situación que me haya pasado, voy a responder. En el punto siguiente no es así. Esto es una pregunta dicotómica, que quiere significar que mi respuesta tiene que iniciar un sí o un no. En algunas palabras puede variar, Ari, ¿no? Puede decir sí. Muy bien. Imacunatatas computadora y con ruleta de chanque. Muy bien. ¿Qué cosas sabes hacer con tu computadora? Y aquí estará subrayado de la siguiente manera. Muy bien. Luego lo emparejamos para entender con lo que corresponde a los sufijos. ¿Qué pasaría si no existiera la computadora? Y Maracanman, computadora Manacaptin. Ajá, muy bien. Eso lo marcamos de color verde. Y acá también. Muy bien. Tres bloques de preguntas que viene sí o sí. En todos los contextos, ¿ah? Ya sea uno, 2, 3, hasta 18, y vimos en esa oportunidad. Entonces, todos los bloques que puede ser al azar del destino sean preguntas. Muy bien. Analizamos desde una mirada. Acá te faltaría, o su traducción, ¿usas computadora? No. ¿Usas tu computadora para hacer actividades o realizar alguna actividad? Ahí sería la pregunta que se entienda, ¿ya? Muy bien. Analizamos desde una perspectiva, muy bien. Computadora ustedes conocen, no hay necesidad, sino que la forma iki que estamos viendo ahí, sí. ¿Qué es iki? Es un sufijo que te marca posesión para la segunda persona. A nivel estructural es así, no puedo cambiar su correspondencia. Tuyo incluso, ¿no? Se entiende así o en un contexto tu computador. Muy bien. Tengo otro sufijo muy importante en este análisis, es el wan, que significa con. Muy bien. Y la cuestión imeca, que algunas veces se utiliza y se expresa. Imeca tapis rurakuikame, tal vez, ¿no? Estoy haciendo muchas cosas, distintas cosas. Por favor, estoy ocupadito. Muy bien. El audio, por favor. Sean muy prudentes con su audio. Por favor, que lo puedan silenciarle, ¿ya? Interrumpe. Muy bien. Y megatap es como una expresión de diferentes cosas. La acción es rurai. Y indudablemente el sufijo es inki. ¿Por qué? Porque me están preguntando a la segunda. Ya les indica. Muy bien. En la segunda pregunta. En la segunda pregunta ya no nos está marcando desde una perspectiva dicotómica, sino de una perspectiva más abierta. Y la pregunta es, Immaculata, Immaculata, ¿qué cosas, qué actividades realizas con tu computadora, con la computadora, ¿eh? El one se repite, no hay necesidad. Rurei también viene la acción, pero dice yacha. La palabra yacha significa saber, conocer, accionar. Yachai. ¿Ya? A ver, para que todos nosotros, alguien de la coordinación que lo pueda silenciar, por favor. Yo no estoy habilitado como coanfitrión, no puedo hacer nada. A ver, muy bien. Pues, ¿qué sabes hacer con la computadora? Muy bien. Estimados participantes, hay dos formas de preguntas. Pregunta en el acto, en el momento, y una pregunta hipotética. Y marajbe. Cuando la pregunta está con el sufijo tap, engloba, inhibe la pregunta. A ver, coordinación, por favor. No sé si me puede ayudar con el audio del participante tal.
o tengamos la Maestra premura Lisbeth, del caso cierre que su si micrófono. estamos en otras actividades, preferiblemente pues no puedan entrar y participar y cómo va a ver, no puedo. Es desactivo, profesor. Maestro, disculpe, no se entiende lo que Por supuesto está hablando. que se va a entender si es que yo no tengo mm, en injerencia en el señor Lisbeth Flor Aguirre Flores, Robles. No se da cuenta, seguro, profesor. Desactiva su audio, profesor. No tengo función, por eso ya en Ah, coordinación ya. estoy diciendo, ¿no? Que lo puedan silenciar, Pero no sacar, se da cuenta la maestra y está abierto su audio y está haciendo otras cosas. por Ah, supuesto. ya. Bueno, creo que la coordinación también está ocupada. Ya, continúo, por favor. Entonces, es muy importante que sepamos que el contexto de poder interactuar, esta es una forma de pregunta hipotética. ¿Ya? Recuerden, es una pregunta hipotética en la que yo debo suponer que yo debo hacer una hipótesis que pudiese pasar. ¿Ya? Entonces, muy importante. Por eso dice... Y Maracanman, ¿qué pasaría si no hubiese la computadora? Ya, entonces esa es una forma. Kanban como una forma que sería, ¿no? De la vida. Si no hubiese ya la computadora y ustedes ya pues nos hemos acostumbrado, quien la habla ya lo utiliza bastante. Y la forma Manakaptin es si no hubiese, si no existiese. Ya, hemos analizado la forma Pictin que aparecía en el inicio, ¿no? Entonces, esas formas nosotros debemos tener un poco de análisis. Seguramente cada uno de ustedes pueda descargar los archivos y así proceder, pero analicen forma gramatical también para que se pueda entender lo que uno va a realizar. Ya, muy bien. Entonces, hay varias cositas. Nuestra actividad con la computadora, si lo hacemos o no, la respuesta debe iniciar con un sí. Sí, con hoja computadora ta y me ni kuna chopis shimi. Ahí está, ¿ve? Sí, utilizo. Ima kuna ta computadora y rueta de chan. Ah, no jaja, tu kilaya kuna rueta miacha y ahí describo lo que debo conocer. Imarakan man computadora managa. Oh, mana. Runa kuna y me katapis yacha urienin kuna cho. Rurayananpaq pishipayanman imayka yachakuyninchikpaqa allin kanmansu y en esa forma, ¿no? Pueden estar. Pero la estructura sigue siendo, por favor, trato de englobar mi respuesta al contexto de poder ampliar. No respondo directamente, porque me mide la parte oral, la parte de enriquecer la respuesta. Ya entonces, por favor, le quedaría para este viernes practicar, porque en el Drive lo subo y ustedes lo van trabajando. Sería bueno que también cada uno de nosotros, las dos, tres preguntas que falta de este bloque, lo pudiesen analizar desde tu perspectiva de su conocimiento, a ver si entendemos o no qué sufijo se está utilizando y qué contexto es el que me está preguntando. Es tal vez alguna vez lo utilizó en el futuro, pasado, o reciente o presente, que sean muy importantes. ¿Ya? Entonces, con esa recomendación, por favor, cerramos nuestra actividad. Hemos pasado los 10 minutos que me retrasé para que ustedes puedan tener los 2 horas programadas, ¿ya? Allí, tsayllami kanan hunaqkarqun, allapa kushikuy, yachakuyninchik qallaykan, kananpitaqa witsemanpaqa parlayllachuy, chayqa mañakusha, qamkuna parlayamunaykita, y ñuqaqa kay tapukuykunapita rikachiyashqayki, yarpakachasiyashqayki, imakunatataq wakinpita tapukaykamun, ichik shimikunata riqyanaykipaq, yarpachakuyanaykipaq kay tapukuykunapi.
ewakuy chayam kanan hunaq karqun ewallapay, ¿ya? Aywalla yachachikuq tapukunanchikama. Ari. Qam, Kunanchikama. ari. Asya yachasikoq Qamkunapa. yarnisqanchik yapay tinkushu.